Los hemos vestido de celeste y blanco, lo estamos convenciendo para que se haga de gimnasia y esgrima. Agárrela con confianza, el profe Diego Citerio. ¿Le gusta? Me gusta. Esa es usada por un jugador, ¿no? Sí, tengo que empezar a ir a la cancha a ver al Lobo. Como en algún momento fui a ver al Lobo platense. Usted me avisa y vemos. Dale. Así lo llevamos a tomar unos mates a ver al Lobito. ¿Cómo anda el profe Diego Citerio? Muy bien, arrancando la semana. Hablando de historia, qué semanita, ¿no? ¿Qué semana empieza? ¿Al historiador le gusta esta semana, en particular, el historiador argentino? Depende qué historiador. Primero soy team calor. Team calor. Sí, ya lo veo, está bravísimo, ¿no? Y acá está bravísimo. No, team calor. No, con respecto a eso, mira qué buena la pregunta que me haces, porque en realidad comienza la temporada alta de efemérides para nosotros, para la escuela, para los historiadores. Y tengo un amigo a quien le mando un saludo, que es Alejandro Morea, un historiador de Mar del Plata. Los historiadores muchas veces la efeméride la ven como una dificultad porque, ¿qué es lo que hace la efeméride? Sintetiza un tema. Y los historiadores tenemos una frase que es más complejo. Siempre es más complejo. Y entonces lo que por ahí quizás quienes participamos de los medios audiovisuales, de los medios radiales o en las redes sociales, nuestra tarea es poder esa complejidad llevarla si se quiere, en un discurso, en una narrativa que el oyente o el televidente la pueda entender. A mí, esta temporada de efemérides, que arranca en mayo, después sigue en junio, julio y agosto, me viene bárbaro porque para mí, como dice este amigo mío, la efeméride es una ventana que nos permite tener un diálogo con el público. Qué lindo. Es más podemos hacer un separador, ¿no? Para el profe Diego. Es más complejo. Con Diego Citerio. Me gusta. Hasta un programa, de hecho. El título de la columna. El título de la columna. Queda lindo, de hecho. Bueno, atento la gente, French y Beruti. ¿Cómo hemos consumido estos dos personajes, no? Porque arranca la temporada alta también de actos, homenajes, actos, yo decía temprano, ¿no? Oficiales, públicos, escuelas. Yo te hago una pregunta. En los actos escolares que vos participabas, ¿qué te decían quién eran French y Beruti? A ver. Y recuerdo muy poco, pero eran los señores que repartían la escarapela en el ingreso al... Primer error histórico, primer dato errado. French y Beruti no crearon la escarapela la creó Belgrano el 12 de febrero de 1812. Bueno, capaz que estoy metiendo, profe, yo. No, porque fue una visión errada durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo fue una visión errada de que French y Beruti... ¿Pero por qué tiene que ver? Porque esto tiene que ver con la construcción de la narrativa histórica. Durante mucho tiempo se trata de pensar este pasado como un pasado armonioso, donde no había disputas, donde no había dificultades. Y por eso yo traía la figura de French y Beruti por lo siguiente. Porque vamos a hablar un poco de la Semana de Mayo. La Semana de Mayo comienza el 18, ¿por qué? Comienza el 18 porque el 18 llega un barco, una embarcación a Buenos Aires, que era la capital del Virreinato del Río de la Plata, con noticias de que había caído el rey Fernando VII y estaba preso en manos de Napoleón Bonaparte y que había sido sustituido. El virrey Cisneros tenía que dar, lo que hacía por lo general era imprimir esas noticias, las que venían en inglés, había gente que podía leerlas y había gente que no, y esas noticias tenían que ser dadas a conocer a la población de la ciudad. Lo que sucede es que Cisneros demora en dar esas noticias y hay sectores que ya se habían enterado de lo que estaba pasando en Europa que comienzan a presionar, publicar las noticias y convocar un cabildo. Entonces, esa semana que nosotros sintetizamos en el día 25 de mayo y que sintetizamos en esa semana, pero que después abre un proceso mucho más largo, que es el proceso de la guerra de independencia, y que Jujuy es escenario de guerra durante mucho tiempo, desde 1810 hasta 1825. Lo que pasa es que, fíjate, la capacidad de la efeméride, en un día sintetiza quizás 15, 20 años de historia, y un proceso. Pero lo que pasa es que obviamente en tiempos radiales y televisivos explicar un proceso es más difícil. Esa dificultad o esa cuestión que se da en esa semana de esas noticias provocan que grupos revolucionarios, si se quieren, por decirlo de alguna manera, presionan a Cisneros para que convoque un cabildo abierto. Ese cabildo abierto es un cabildo que va a ser convocado mediante esquelas repartidas por un correo. El correo era Domingo French. Ahora bien, French y Beruti, su actitud, ¿cuál va a ser? Son conocidos como los chisperos. Van a repartir una cinta blanca
y solamente quienes tengan la cinta blanca van a poder acceder al cabildo. Yo, si querés, traje material para leer, pero digo, a ver, algunos testimonios... Mostralo, porque el libro materializado es otra cosa. Hay un testimonio que yo hoy estaba leyendo que decía, dice lo siguiente: solo 251 de los invitados acudieron a ese encuentro de gente decente. O sea, al cabildo, como vemos en ese cuadro, están los curas, están las personas que saben leer y escribir y las que venden, las que pagan impuestos, o sea, los buenos vecinos. No podía participar todo el mundo. El pueblo no podía entrar. No era una convocatoria popular. No era una convocatoria popular. Entonces, muchas veces la pregunta es, ¿dónde estaba el pueblo? Bueno, yo traje un testimonio de ese cabildo del 22 de mayo. Es un cabildo muy importante porque en esa imagen que veíamos recién, es esa, el cabildo abierto del 22. Ahí se ve a los oradores, a los sacerdotes que están, el obispo Luis Irriega, que es uno de los que está ahí sentado donde está el fondo rojo. En ese cabildo, el principal orador es Castelli. ¿Qué es lo que va a plantear Castelli? Bueno, si el rey está preso, el poder tiene que volver al pueblo. No puede recaer en el virrey Cisneros. Porque lo que se tenía que hacer era, bueno, si nosotros le otorgamos el poder al rey como nuestro representante y nuestro soberano, como miembros de la corona española, si el rey está preso, el poder tiene que volver al pueblo. La discusión era, ¿vuelve al pueblo o vuelve al que representaba al rey, que en este caso era Cisneros? Esa era la discusión filosófica, si se quiere, que se daba en el cabildo. Bueno, Castelli es el principal orador en contra de la corona, diciendo que el poder tiene que volver al pueblo y que se tiene que conformar esto. Digo, porque muchas veces decimos que nace la patria. Lo que se conforma el 25 de mayo es una junta provisoria de gobierno de un cabildo, que es el cabildo de la ciudad de Buenos Aires. En Luján había otro cabildo, en Salta había un cabildo, en Jujuy había un cabildo, que eran lo que nosotros hoy equipararíamos a la municipalidad. Bien. ¿Sí? Clarito. Entonces, digo, lo que pasa en el 25 de mayo es la conformación de una junta provisoria de gobierno de ese cabildo. Bueno, en esa discusión, el obispo Lué va a jugar a favor de Cisneros, va a decir que no, que el poder tiene que recaer en el virrey. Va a aparecer otro señor, que es el fiscal Villota, que va a decir, ¿qué pasa con los otros cabildos? Si nosotros tomamos esta determinación, tenemos que comunicar a los otros cabildos que también se expresen, porque ahí juega toda la cuestión de la autonomía. Y luego el otro orador va a ser Juan José Paso. Lo que va a pasar en ese cabildo es que se va a presionar para que en esa junta provisoria no sea encabezada por Cisneros. Lo que sucede es que sí, que esa junta va a estar encabezada por Cisneros. Entonces, te voy a decir algo que dice Francisco Saí, alguien que escribe unas memorias en 1850 de lo que sucedió esos días. Dice, habíase reunido una multitud del pueblo agregados a los individuos de la noche precedente, esto es el 24 de mayo, y que se habían amanecido apostados en una fonda de la plaza, todos armados, eran capitaneados por French, Beruti, Vicente Dupuy y otros. O sea, en realidad, French y Beruti eran dos tipos que organizaban al populacho, a la plebe, para presionar al cabildo para que se sancione esa junta. Fíjate que en esa junta que estábamos viendo recién no está Cisneros. Hacían lobby. Eran punteros políticos, traían gente de los barrios. Tremendo, mirá vos. Y en realidad, incluso en este libro también hay dice, es difícil poder determinar la composición de la multitud que presionó delante del cabildo el 25, pero sin duda no era muy numerosa. El capitular Leiva salió al balcón principal para anunciar los cambios que se había pedido en nombre del pueblo y encontró la plaza casi vacía. ¿Dónde está el pueblo?, preguntó el capitular. Pero lo interesante es que con esa presión que muchas veces se hace desde ciertos sectores de la política, en este caso French y Beruti comandaban a los sectores plebeyos. Cuando digo sectores plebeyos me refiero a que no eran comerciantes, que eran negros, zambos, indígenas, mulatos, esclavos, digo, sectores de las afueras de la ciudad de Buenos Aires, que era una ciudad muy chica, tenía apenas creo que 40.000 habitantes, y eran, sí, y esa repartija de cintas blancas era para marcar quiénes estaban a favor de la revolución y quiénes no. ¿Sabés que me quedó marcado también algo que contaste, que está bueno que lo conversemos en algún momento, Diego? El impacto de la noticia, ¿no? Porque me decías, la noticia llegaba en inglés, era interpretada para pocos, no todos sabían leer, entonces pegaba directo, de manera directa, en cierta clase que era la que tomaba las decisiones. La que tomaba las decisiones. La Revolución de Mayo es una revolución de las élites. Mirá la importancia, ¿no?, de un comunicado, o en este caso del periodismo de no, y después te digo la construcción historiográfica del hecho.
Digo, cómo ese hecho se terminó transformando en esto que muchos dicen el cumpleaños de la patria, que nace la Argentina. Y en realidad la construcción de nuestro país es un proceso que va, si se quiere, desde el 25 de mayo de 1810 hasta 1880. La Argentina tal cual la conocemos. Digo, en ese momento eso fue un hecho histórico, un hecho concreto en el Cabildo, que era la organización administrativa de la ciudad. Pero digo, fíjate cómo también la narrativa histórica ha construido sobre esa idea el sentimiento de argentinidad, de nacionalismo, de inicio de la historia. Qué lindo. Sí. Nos vamos a ir con un tema de rock. Yo te quiero preguntar por algo, porque estoy viendo acá, yo estoy atento a todo. ¿Quién es Gerardo Citerio? Le mandamos un saludo a Gerardo, mi hermano, que nos está viendo desde Bedia, hincha de Atlanta, ayer ganó el rojo. Así hincha de Atlanta de Bedia. De Bedia. Ah, no del Bohemio, casi no. Atlanta de Bedia. Sí, ayer ganó el rojo, está contento. Le mandamos un abrazo grande, le dedicamos el espacio, ¿te parece? Sí, claro, sí, le mandamos un cariño grande. Bueno, para que tengan en claro, el profe Citerio es historia abierta y desde ahora en adelante entiendan que es más complejo. ¿Con qué nos vamos, Diego? Nos vamos obviamente con rock nacional, con los Cadillacs, Revolution Rock. Muy bien, abrazo grande, nos vemos la semana que viene.